Ella fue la primera. No el primero. La primera. En un mundo donde el testimonio de una mujer no era legalmente aceptable en los tribunales, donde las mujeres no podían ser discípulas de maestros rabínicos, donde el espacio público religioso estaba casi completamente cerrado para ellas, fue una mujer la primera persona enviada por el resucitado a proclamar la noticia más importante de la historia. Ve y di a mis hermanos. Esas fueron las palabras. No a Pedro. No a Juan. No al más influyente, ni al más formado, ni al de mayor autoridad reconocida en el grupo. A ella. A María Magdalena. A la que había llegado al huerto llorando antes del amanecer, a la que había confundido al resucitado con el jardinero, a la que él había llamado por su nombre y cuya vida entera se había reorientado en el segundo en que escuchó esa voz pronunciar ese nombre específico de esa manera específica que era inconfundible. Ve y di. Y ella fue. Pero después de ese momento, después de ese domingo que lo cambió todo, ¿qué pasó? ¿Qué fue de María Magdalena? ¿Cómo vivió una mujer que había sido la primera testigo del evento más extraordinario de la historia humana? ¿Qué hacía con eso que sabía? ¿Con quién lo compartía? ¿Cómo era su vida cotidiana en las semanas, los meses, los años que siguieron a la mañana del jardín? Esas preguntas tienen respuestas. No completas. No sin espacios que la historia no ha podido llenar. Pero respuestas que merecen ser buscadas y compartidas, porque la historia de María Magdalena después de la resurrección es la historia de alguien que recibió algo extraordinario y que lo llevó de la única manera que podía llevarse, con su cuerpo, con su presencia, con su voz, con todo lo que era. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Dios me sostuvo en mi tormenta. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por entender quién era realmente María Magdalena antes de esa mañana en el jardín. Porque no era como te lo enseñaron. La confusión sobre María Magdalena comenzó en el siglo VI cuando el Papa Gregorio I, en una homilía del año 591, identificó a María Magdalena con la mujer pecadora que en el Evangelio de Lucas derramó perfume sobre los pies de Jesús y lo secó con su pelo, y también con María de Betania, la hermana de Lázaro. Esa identificación tripartita, que fusionó tres personas diferentes del Nuevo Testamento en una sola, fue la base de la imagen popular de María Magdalena como prostituta arrepentida que ha dominado el arte y la imaginación religiosa durante siglos. El problema es que esa identificación no tiene base en los textos del Nuevo Testamento. En 1969, la Iglesia Católica reconoció oficialmente que la identificación de María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas 7 era errónea. La revisión del calendario litúrgico de ese año separó las dos figuras que habían sido fusionadas durante 13 siglos. ¿Qué dicen realmente los textos sobre quién era María Magdalena? El Evangelio de Lucas capítulo 8 dice que había 7 demonios que salieron de ella. No hay descripción de cuáles eran esos demonios ni qué forma tomaban en su experiencia antes del encuentro con Jesús. El lenguaje de los demonios en los textos del Nuevo Testamento se usa para describir condiciones que el mundo antiguo no tenía otras categorías para nombrar: enfermedades, condiciones mentales, estados de sufrimiento que la medicina del primer siglo no podía diagnosticar de otra manera. Lo que sí está claro es que algo que antes la limitaba o la atormentaba fue resuelto en el encuentro con Jesús. Y lo que siguió a esa liberación fue una lealtad que ningún obstáculo pudo interrumpir. El mismo Evangelio de Lucas dice que ella y otras mujeres seguían a Jesús y sostenían económicamente el ministerio de sus propios bienes. Eso sugiere que María Magdalena tenía recursos propios, que era una mujer con medios, no una indigente que fue recogida de la calle. Magdala, la ciudad de donde venía y que le daba su nombre, era una ciudad próspera en la orilla del lago de Galilea, conocida por su industria pesquera y sus mercados. Una mujer de Magdala con recursos propios en el siglo I era alguien con una posición social que, aunque limitada por las normas de género de la época, le daba cierta independencia.
Eso cambia completamente la imagen. No es una figura marginal rescatada de la oscuridad. Es una mujer de recursos que eligió usar esos recursos para sostener al que ella seguía. Una decisión activa. Una elección de dónde invertir lo que tenía. Y estuvo ahí desde el principio. A diferencia de muchos de los 12 discípulos varones que aparecen y desaparecen del texto según las circunstancias, María Magdalena aparece de manera consistente en los momentos más críticos. Al pie de la cruz cuando la mayoría habían huido, observando dónde era colocado el cuerpo el viernes por la tarde, en el huerto antes del amanecer del domingo. Ese patrón de presencia consistente en los momentos más difíciles dice algo sobre el tipo de persona que era. No la que aparece cuando todo va bien y desaparece cuando el precio sube. La que está cuando el precio es máximo, cuando quedarse requiere más de lo que la mayoría puede dar. Ahora, lo que sabemos sobre su vida después de la resurrección. El libro de los Hechos no menciona a María Magdalena por nombre después de Pentecostés. Esa ausencia textual ha generado dos tipos de respuestas en los siglos que siguieron: los que llenan el silencio con tradición y los que llenan el silencio con especulación. Intentar distinguir entre los dos es uno de los ejercicios más importantes y más difíciles de la historia del cristianismo primitivo. Lo que sí registra el libro de los Hechos capítulo 1 es que después de la ascensión, cuando los discípulos volvieron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto para orar, estaban presentes los 11 apóstoles con las mujeres, y con María la madre de Jesús. El texto no enumera todas las mujeres. Pero el hecho de que menciona a las mujeres en plural, y que sabemos que María Magdalena había sido parte del círculo más cercano de seguidores desde Galilea, hace razonable asumir que estaba entre las que estaban en ese cuarto. Si es así, María Magdalena estaba en Pentecostés. Estaba en el cuarto cuando el viento llenó la habitación y las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Estaba entre los que salieron a hablar en otras lenguas y a proclamar las maravillas de Dios a los peregrinos de toda la diáspora que estaban en Jerusalén para la festividad. Esa imagen, María Magdalena en Pentecostés, hablando en una lengua que no era la suya, proclamando lo que había visto, siendo recibida por personas de regiones que nunca había visitado, es coherente con todo lo que sabemos de ella antes de ese momento. Era la primera testigo de la resurrección. Tenía la misión que el propio resucitado le había dado: ir y decir. Pentecostés era el cumplimiento de esa misión a escala. ¿Dónde fue después? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y más honesta sobre sus límites. La tradición cristiana oriental, especialmente la Iglesia ortodoxa y las iglesias orientales, tiene una tradición muy antigua que ubica a María Magdalena en Éfeso, en la costa de lo que hoy es Turquía occidental, junto con la Virgen María y el apóstol Juan. El Evangelio de Juan registra que Jesús desde la cruz encomendó a su madre al discípulo amado, y que desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Esa tradición sobre Juan en Éfeso está bien documentada desde el siglo II, y si María de Nazaret fue con Juan a Éfeso, es posible que María Magdalena también hiciera ese viaje. La tradición occidental, especialmente la francesa, propone una historia completamente diferente y más dramática: que María Magdalena, junto con otros seguidores de Jesús, cruzó el Mediterráneo y llegó a las costas de la Provenza en el sur de Francia, donde habría predicado el Evangelio durante años antes de retirarse a una vida de contemplación en una cueva en las montañas. La cueva conocida como la Sainte-Baume, en la Provenza francesa, ha sido lugar de peregrinación desde la Edad Media como el supuesto lugar de retiro de María Magdalena. Los historiadores son escépticos sobre la tradición provenzal, cuyos elementos más específicos parecen datarse de la Edad Media más que de fuentes antiguas. La Iglesia ortodoxa, que generalmente preserva tradiciones más antiguas del periodo apostólico, no tiene esa tradición. Y la ausencia de testimonios tempranos sobre una predicación de María Magdalena en Francia hace que esa propuesta sea cuestionada por los especialistas. Lo que sí tiene bases en fuentes tempranas es la veneración de María Magdalena como testigo de la resurrección y como portadora del mensaje apostólico en la tradición cristiana más antigua. El título que la Iglesia latina le daría siglos después, Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles,
refleja algo que el propio texto del Evangelio de Juan registra, que fue enviada a anunciar la resurrección a los que serían enviados al mundo. Fue la primera persona con misión apostólica en la historia del cristianismo. Pero la pregunta de qué vivió María Magdalena en los días, meses y años después de ese domingo en el jardín va más allá de la geografía. Va a lo que cualquier persona que ha experimentado algo transformador experimenta después, la vida cotidiana con ese algo dentro. Imagina lo que significa levantarte cada mañana sabiendo lo que ella sabía. No la certeza tranquila y bien ordenada de una fe abstracta. La memoria específica y física de un jardín antes del amanecer, del olor de las especias en sus manos, del peso de la madrugada cuando todavía estaba oscuro, de las lágrimas que no podía detener y de los ángeles que le preguntaron por qué lloraba. Y luego esa voz pronunciando su nombre de la manera en que solo esa voz podía pronunciarlo. María. Esa memoria no desaparece, no se vuelve abstracta con el tiempo. Los estudiosos de la memoria y del trauma señalan que las experiencias de alta intensidad emocional quedan grabadas de una manera diferente a las experiencias ordinarias, con más detalle, con más solidez, con una capacidad de revivirse en el presente que las memorias ordinarias no tienen. María Magdalena llevaba ese recuerdo en el cuerpo, todos los días. Cada amanecer que veía era el recuerdo del amanecer de ese domingo. Cada jardín que cruzaba, cada nombre pronunciado de cierta manera, el olor de las especias. La hora antes de que saliera el sol. Y llevaba también la misión. Ve y di. Esas dos palabras que él había dado tenían que sostenerse en el tiempo, tenían que convertirse en una práctica, en una manera de vivir, no solo en un evento único de una mañana. Ir y decir no era solo el recado de ese domingo. Era la orientación de toda su vida después de ese domingo. ¿Cómo se vive con eso en lo cotidiano? El mundo en que María Magdalena vivía después de la resurrección era un mundo que todavía no sabía completamente qué hacer con lo que ella decía. El grupo de seguidores de Jesús en Jerusalén era pequeño, visible y potencialmente vulnerable. El mismo sistema que había ejecutado a Jesús seguía en su lugar. Los sumos sacerdotes seguían en sus funciones. El templo seguía operando. Y el mensaje que María Magdalena llevaba, que el hombre que ese sistema había ejecutado había resucitado, era un mensaje que ese sistema tenía todos los incentivos para silenciar. No era un tiempo de vida pública sin riesgo. El libro de los Hechos registra los arrestos de Pedro y Juan, la muerte de Esteban, la ejecución de Santiago. El riesgo no era abstracto. Era la experiencia de las personas que conocía. Y sin embargo siguió. Las comunidades cristianas primitivas en Jerusalén y en las ciudades donde se extendió el mensaje en las primeras décadas tenían una estructura de vida comunitaria que el libro de los Hechos describe con una frase que suena casi imposible. Tenían en común todas las cosas. No era una metáfora. Era la descripción de grupos que reorganizaron radicalmente su relación con la propiedad y los recursos porque algo fundamental había cambiado en su comprensión de quién era el prójimo y qué significaba amarlo. María Magdalena, que había sostenido el ministerio de Jesús con sus propios bienes, habría sido parte natural de esa reorganización. Los recursos que había usado para sostener el ministerio durante 3 años habrían continuado siendo usados para sostener la comunidad que nació de ese ministerio. La generosidad que el texto describe en ella antes de la resurrección era coherente con el tipo de vida comunitaria que siguió después. Las mujeres en la iglesia primitiva tenían un papel que los textos del Nuevo Testamento registran con una franqueza que a veces sorprende a los lectores modernos. Las cartas de Pablo mencionan por nombre a varias mujeres como colaboradoras en el trabajo del Evangelio: Priscila, Junia, Febe, Evodia, Síntique. El libro de los Hechos menciona a las 4 hijas profetisas de Felipe. Las comunidades de casa, que eran el espacio básico de la vida cristiana primitiva, frecuentemente estaban bajo el liderazgo de mujeres que ponían su hogar a disposición del grupo. María Magdalena habría operado en ese contexto. En la intimidad de las reuniones en casas, en la transmisión oral de los recuerdos de Jesús, en la enseñanza de los que llegaban a la fe,
en la hospitalidad que era el nervio de la vida comunitaria. No en el espacio público de las sinagogas, que estaba cerrado para las mujeres, pero en el espacio íntimo y real donde la fe se vive y se transmite, las mesas compartidas, las oraciones nocturnas, los relatos de lo que cada uno había visto y oído. Y lo que ella podía aportar a esas reuniones, nadie más podía aportarlo. Podía decir, yo estaba en el jardín. Yo vi. Yo escuché su voz pronunciar mi nombre. Él me dijo que fuera y dijera. Y fui. Y dije. Y esto es lo que dijo que dijera. La cadena de transmisión del testimonio apostólico en la iglesia primitiva no era solo Pedro y los 12. Era también María Magdalena y las otras mujeres que habían estado al pie de la cruz, en el sepulcro, en el jardín. Ellas eran los testigos de los momentos más críticos que los 12 no habían presenciado. Y en las reuniones de las comunidades primitivas, ese testimonio tenía un peso que ninguna posición jerárquica podía reemplazar. El evangelista Hipólito de Roma, escribiendo alrededor del año 200, fue uno de los primeros en usar el título Apostolorum Apostola para María Magdalena. La llama así explícitamente, y explica que el título se le da porque fue enviada por el Cristo resucitado para anunciar la resurrección a los apóstoles. En el vocabulario técnico del siglo III, apóstol no era simplemente un título honorífico. Implicaba haber sido enviado por el Cristo resucitado con una misión específica. Por ese criterio, María Magdalena era apóstol antes que cualquiera de los 12. ¿Qué fue de ella al final? La historia honesta es que no lo sabemos con certeza. Las tradiciones son diversas y no concuerdan en los detalles. La tradición oriental dice que murió en Efeso. La tradición occidental dice que murió en la Provenza. Algunas fuentes medievales dicen que fue martirizada. La Iglesia Ortodoxa la celebra con el título de Mirropore, portadora de mirra, en referencia a las especias que llevó al sepulcro, y como igual a los apóstoles. Lo que sí podemos decir es que vivió en el tiempo más extraordinario y más peligroso de la historia del movimiento que ella había ayudado a iniciar. Que lo que ella sabía, lo que había visto y oído, fue el fundamento de todo lo que se construyó después. Que el mensaje que él le confió esa mañana en el jardín no quedó en ella. Viajó. Se multiplicó. Llegó a rincones del mundo que ninguno de los que estaban en ese jardín ese domingo podía haber imaginado. Y que 2000 años después, una persona sentada delante de una pantalla en cualquier punto del planeta está escuchando a alguien hablar de María Magdalena porque ella fue y dijo. Eso es lo que significa ser la primera. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Dios me sostuvo en mi tormenta. O lo que sea que sientas. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Después de recorrer la vida de María Magdalena desde el jardín del amanecer hasta las comunidades primitivas de fe, ¿qué aspecto de su historia cambió algo en la manera en que la entiendes? ¿Y hay algo en la manera en que ella vivió con lo que sabía, esa misión de ir y decir que se convirtió en el centro de toda su vida, que te dice algo sobre cómo vivir con lo que tú sabes? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.